Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, ya los niños nos dejaron aquí buen espacio vacío. Estos pequeños son los niños que refería yo el domingo pasado en la predicación. Son los niños que están siendo discipulados por la hermana María Elena. Ya no son 10, ahora son 12 y se los trajeron a la iglesia. Yo creo que en 2 carros, ¿o cómo lo hicieron, Erubiel? Tuvieron que hacer uso de sus 4 carros que tienen, hermano. Usted que tiene mucho dinero, hermano, tiene hasta 4 carros y todo. Qué bueno, uno para cada quien. Gracias a Dios porque podemos estar aquí. Y hablando de carros, fíjese que hay un carro muy caro. Es un Rolls Royce que cuesta nada más y nada menos que 28 millones de dólares. Eso es lo que costó este auto en el 2021. Es el carro más caro de este año. La casa más cara que hay es de 500 millones de dólares. Tiene 20 recámaras o dormitorios y tiene 30 baños. Yo no sé para qué tantos, ¿verdad? Pero bueno, por si se ofrece, tiene hasta 30 baños y tiene 5 piscinas y está en California, El alimento más caro en el 2021 fue el caviar, y resulta que este caviar, muy particularmente, se pone en algún recipiente de oro de 14 quilates y cuesta cada una de estas latas $25,000. O sea, imagínese usted. Luego, los zapatos más caros de este año son de 17 millones de dólares. Son de oro y de diamante. Y también el traje más caro para un hombre es de $892,000. Solamente se han hecho 3 trajes de este tipo. Yo les pregunto a ustedes, si les dieran la posibilidad de cambiar el patrimonio que ahorita ustedes tienen por este patrimonio, ¿lo cambiarían? Sí, ¿verdad? Inmediatamente. Yo creo que aquella persona que no lo hiciera, tendríamos que llevarlo a algún lugar para que le hicieran algún análisis psicológico y ver si razona de manera correcta. De manera natural, una persona buscaría cambiar lo que vale menos por algo que vale más. Si te dan esa posibilidad, lo harías de manera inmediata. Sin embargo, a pesar de que esto es real y esto es verdadero, que cualquier persona podría intercambiar lo que menos vale por algo que vale más, no sucede así en la vida espiritual, hermanos. La realidad es que lamentablemente pocos estamos dispuestos a dar nuestra casa, nuestro carro, nuestros muebles, nuestros accesorios o algunas otras cosas más, como puede ser nuestro tiempo, como puede ser nuestro servicio, por causa del reino de Dios. Y aún sabiendo que el reino de Dios es mucho más valioso que todas estas cosas, porque es claro para todos nosotros que el reino de Dios vale más que cualquiera de todas estas cosas. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes 2 parábolas más que nos hablan acerca del alto precio y del alto valor que tienen el reino. Estamos en Mateo 13, estamos viendo las parábolas del reino y ahora llegamos a esta sección en los versículos 44 al 46 del capítulo 13, en el cual Jesús refiere el alto valor que tiene el reino de Dios. A pesar de que Jesús habla acerca de que el reino de Dios empieza de manera pequeña, como lo veíamos la semana pasada, y a través de esfuerzos que parecen para algunos diminutos y que algunos ni siquiera perciben en las 2 parábolas que nosotros habíamos señalado el domingo pasado, ahora Jesús nos quiere mostrar que su reino tiene un alto valor. Y hoy yo quiero que meditemos en estas parábolas haciéndonos 3 preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es el valor del reino de Dios? La segunda es, ¿cuánto estarías tú a dar por el reino de Dios? Y la tercera cosa que quisiera que nos preguntáramos es, ¿qué no has querido dar por él? Creo que estas 3 preguntas
son bastante pertinentes si nosotros leemos los versículos 44 al 46 de Mateo capítulo número 13. Fíjense lo que dice Mateo 13, 44 al 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Enseguida sigue diciendo, también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuál es el valor del reino de Dios? El Evangelio de Mateo nos está presentando ahora dos breves parábolas sobre el reino, que es la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio o de gran valor. Y estas dos nos ayudan para que nosotros nos demos cuenta de cuánta alegría debiéramos de nosotros tener cuando encontramos el reino, y de cómo debiéramos de estimar el que hemos podido encontrar el reino. Ahora, esto se desprende de dos expresiones que se utilizan en estos versículos. La parábola, al igual, o las parábolas al igual que las dos anteriores que señalaba, tampoco tienen explicación, pero son cortas y muy sencillas en hacernos ver primeramente el precio tan alto que tiene el reino, cuando primeramente Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. A lo largo de la historia, y antes de que hubiesen las cajas fuertes o que hubiesen los bancos, una manera bastante común en la cual los tesoros se protegían de que alguien se los pudiese robar era enterrándolos en algunos lugares. El historiador Flavio Josefo dice que luego del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por parte de los romanos, se dice que encontraron grandes riquezas en esta ciudad. Dice, no pequeñas, dice, parte de ellas estaban enterradas, dice, y había oro, había plata y había otras cosas muy preciosas, las cuales se habían enterrado, se habían escondido en lo más hondo de la tierra por no saber el fin que iba a tener esta guerra que se había levantado en contra del pueblo judío por parte de los romanos. Así es que era natural y a lo mejor usted ha escuchado incluso hasta algunas historias del tiempo de la Revolución o incluso desde el tiempo de la independencia o hasta de la conquista. Se habla acerca del gran tesoro de Moctezuma, se habla acerca de cómo en la Revolución hubieron lugares en los cuales pues se tuvieron que enterrar los bienes para evitar que se les quitasen a las personas. Y entre textos primitivos o en algunos manuscritos podemos darnos cuenta de cómo se relata o se escribe una serie de cosas que se podían esconder o que se podían guardar enterrándolas. Por ejemplo, hay un manuscrito que habla en el siglo I de grandes cantidades de oro, de plata y de monedas y vasijas domésticas que estaban enterradas o que estaban escondidas en 60 lugares. Así es que esta parábola que nos dice Jesús nos habla acerca pues del alto valor que tiene el reino, porque lo compara con grandes tesoros que se podían encontrar. Para la gente común, quizás para un agricultor, quizás para una persona que se dedicaba a trabajar en el campo, era muy probable que encontrara de pronto esta clase de tesoros. Y Jesús se vale de esto para mostrarles que el reino de Dios era igual. Miren, de veras a veces nosotros no nos damos cuenta de cuán valioso es lo que Dios nos ha dado. Y a veces no nos sentimos tan gozosos de lo que nosotros hemos recibido.
y a veces no estamos tan dispuestos a dar mucho por aquello que nosotros hemos encontrado. Y esto de que hemos encontrado es una forma de decirlo, porque en realidad el que nos encontró y el que nos ofreció este tesoro es el mismo Dios. Imagínese usted si se encontrara un tesoro como estos que nosotros estamos refiriendo. En California se dice que se encontraron un tesoro de alrededor de 10 millones de dólares, monedas, eran 1,427 monedas de oro, acuñadas entre 1847 y en 1894, una pareja en el patio de su casa, de pronto se pusieron a hacer una construcción y un árbol que estaba ahí que tenían que quitar, en las raíces del árbol encontraron ese tesoro. Imagínese que usted se encontrara algo así en el patio de su casa, que de pronto se hace millonario, que de pronto usted encuentra 10 millones de dólares. ¿Cómo se pondría usted? ¿Cómo estaría usted? ¿Qué tan alegre estaría usted? ¿No estarían alegres? ¿Sí, verdad? Nos ayudaría mucho encontrarnos un tesoro de esta magnitud. Bueno, si usted toma en cuenta lo que Jesús está diciendo y con qué está comparando Jesús al reino de Dios, se podría entonces usted también dar cuenta de lo alegre que usted y yo deberíamos de estar de que hemos encontrado el reino. Pero a veces, hermanos, parece que nosotros no dimensionamos el valor tan alto que tiene lo que Dios nos ha dado. Y transitamos por la vida como si nosotros estuviéramos en una condición de pobreza espiritual terrible, cuando Dios nos ha dado absolutamente todo. Jesús refuerza esta idea, hermanos, porque no solamente habla acerca de este tesoro escondido, sino que nos presenta un paralelo y ahora nos habla acerca de una perla de gran precio. Al igual que en estos tiempos, en la antigüedad, las perlas eran consideradas como muy preciosas y se les atribuía un gran valor. Había muchos buzos que iban ahí al Mar Rojo, al Golfo Pérsico, para tratar de encontrar estas perlas, o incluso en el Océano Índico, para encontrar estas perlas que tendrían un gran valor. Hay un militar y hay un escritor que se llamaba Plinio, y él decía, o él describía, que los artículos de mayor valor que podían haber en ese tiempo ocupaban en primer lugar las perlas, y era el primero rango entre todas las cosas de valor. Así es que Jesús estaba utilizando la figura de la perla para decir, no hay algo que pueda tener más valor que el reino. El oro y la plata estaban en segundo o en tercer lugar comparado con estas perlas. Y dice que aquel que encuentra el reino de Dios ha encontrado una perla de gran valor. En el siglo XVIII, María Antonieta, reina de Francia, llegó a aportar una perla que costaba 32 millones de dólares. Imagínese usted el valor que tiene el reino. El mensaje contenido en estas dos narraciones los da Jesús precisamente para que sea bien recibido por todo tipo de personas, porque quizás, como le decía un momento, las personas sencillas que se dedicaban a los temas de la agricultura podían estar familiarizados con los tesoros que podían esconder en la tierra y ellos podían encontrar. Pero también habla acerca de un comerciante, y ahí habla acerca de personas que tenían otro estatus, que viajaban por las ciudades para buscar alguna joya que fuera preciosa y estaban dispuestos a comprar esta joya. El reino de los cielos es tan alto que Jesús, en las dos parábolas, fíjese lo que nos dice. En la primera dice que aquel que encontró el tesoro, dice, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y esta expresión de va y vende todo lo que tiene es repetida en la segunda parábola también. Vea cómo en la segunda parábola dice, fue y vendió todo lo que tenía. En los dos casos,
Jesús habla acerca de que esta persona da absolutamente todo, entrega absolutamente todo. Y la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer es si nosotros estamos dispuestos a dar absolutamente todo, todo, todo por el reino de Dios. ¿Qué me diría usted o cómo respondería usted a esta pregunta? ¿Realmente usted valora tanto el reino de Dios que puede dar todo por él? ¿O honestamente tendría que decirme que el reino de Dios no está dentro de sus prioridades, o a lo mejor está dentro de sus prioridades, pero no lo estima como lo primero o lo más importante? Jesús les anuncia ahora a sus discípulos, les enseña a sus discípulos que el reino de Dios tiene que ser lo más valioso para ellos, tiene que ser lo más importante para ellos y tiene que ser lo más valioso y lo más importante para nosotros, hermanos. No hay ninguna posesión, no hay ninguna propiedad, no hay ningún propósito, no hay ningún proyecto, no hay ninguna persona que pueda ocupar el lugar que le corresponde al reino de Dios. Lo más valioso tiene que ser el reino de Dios. Aunque no digan amén, eso es lo más valioso. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por él? Miren, hay personas que han dado cantidades estratosféricas por cosas a las cuales les han asignado un valor que en realidad no lo tiene. Por ejemplo, por un mechón de Elvis Presley, una persona pagó $115,212. Por un mechón de Elvis Presley. $115,212 no los he ganado en mi vida. Por una pelota de Mark Maguire se pagó $2.7 millones. Fue la pelota con la cual alcanzó el récord de 70 home runs en una temporada. $2.3 millones. Una persona pagó un almuerzo con Warren Buffett en $3,460,000. Por sentarse con ese hombre tan rico y que es muy hábil en los negocios, alguien dijo, vale la pena que yo pague eso con tal de escuchar algún consejo que él me pueda dar para mejorar mi condición económica. Que yo creo que no es tan mala si pagó eso, ¿verdad? Pero quería que fuera mejor. Por un auto de Fórmula 1 del año de 1954. Un auto de Fórmula 1 de 1954, yo creo que ya ni funciona el auto. Se pagaron $29 millones. $29 millones. Por un cuaderno de Leonardo da Vinci se pagó nada más y nada menos que $30.8 millones. Por un cuaderno. No es posible, $30.8 millones. Por un violín Stradivari, $45 millones. Por un diamante, el diamante rosa, se pagaron $83 millones. Un diamante, $83 millones. Por una escultura, hermano, $104.3 millones. Y por una pintura que se llama Los Jugadores de Cartas, $250 millones. Las personas asignan valores a las cosas que superan por mucho lo que en realidad ese material cuesta. Le asignan un valor tan alto cuando nosotros sabemos cuánto debe de valer un mechón. ¿Cuánto debe de valer un cabello? Yo no pagaría ni un peso por un cabello. Pero imagínese, para poder tenerlo ahí en colección y mostrar, este fue de Elvis Presley, la gente paga $115,000. Mire, hermano, hay una desproporción terrible
entre el valor que algunas personas les asignan a algunas cosas que en realidad no valen mucho, con el valor que a veces nosotros le asignamos al reino de Dios. Que lo vale todo. Lo vale todo, pero no estamos dispuestos a hacer esos esfuerzos, a hacer esos sacrificios, a poner ese empeño, a tener esa búsqueda, a tener ese ahínco por estar adquiriendo el reino de Dios. Jesús nos pide que nosotros demos todo. Lo que está diciendo Jesús en esta parábola es que Él no demanda de nosotros y el reino no demanda de nosotros un esfuerzo mediano. No demanda de nosotros, pues hay lo que nos sobre. No demanda de nosotros lo que nosotros estemos dispuestos a dar. No, el reino de Dios demanda todo, absolutamente todo. Por eso en Mateo capítulo 10, 37 al 39, y es un pasaje que ya hemos repetido en varias ocasiones, Jesús nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dios quiere que ninguna persona esté por encima de Él. Jesús les dijo también a sus discípulos en Mateo capítulo número 16, versículos 24 al 26. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, Jesús es claro con sus discípulos en cuanto a que no debiera de haber ni persona, ni debiera de haber ningún esfuerzo, ni debiera de haber ninguna intención o propósito en ellos, el cual ellos valoraran más que el reino de Dios. El reino de los cielos es como una perla de gran precio. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que alguien encontró y que, como resulta sumamente valioso, entonces está dispuesto a vender todo lo que tiene por causa del reino. Y miren, si nosotros analizamos a los discípulos de Jesús que escucharon estas palabras, nos vamos a dar cuenta que se las tomaron muy en serio. Porque a veces nosotros le metemos la metáfora o le metemos algún tipo de figura literaria para tratar de que esto no sea entendido de una manera tan literal. Queremos suavizar un poco lo que Jesús nos está pidiendo o lo que Jesús nos está demandando, y entonces lo que hacemos es decir, no, es una figura literaria, es una hipérbole, es una exageración. Pero en realidad Jesús no está pidiendo que nosotros amemos más a Él o al reino que a nuestro padre o a nuestra madre. No, sí nos los está pidiendo. Sí nos los está pidiendo, nos está diciendo que no hay un amor más grande que nosotros podamos tener sobre ninguna persona ni cosa que sobre el reino de Dios. Eso justamente es lo que Jesús está queriendo decir a través de estas dos parábolas. Y sus discípulos lo tomaron en serio. Mire, cuando usted va a Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, y se da cuenta de la respuesta que dieron los discípulos a Jesús, entenderá que ellos sí se lo tomaron muy en serio. Mire lo que dice Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo,
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Yo quiero subrayar esto de al instante, y quiero subrayar también la palabra dejaron, soltaron, abandonaron. En el momento en que ellos estaban realizando una tarea que era para su supervivencia, que era para poder traer el pan a sus casas, en ese momento que Jesús les dice, deja las redes y sígueme, en ese momento, en ese instante, estos hombres abandonaron lo que ellos estaban haciendo y fueron a seguir a Jesús. Los discípulos se lo tomaron muy en serio. Las palabras de Cristo no fueron tomadas como alegoría ni como metáfora, fueron tomadas literalmente. Cuando vemos, por ejemplo, al mismo apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 3, encontramos que el apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Las cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y sigue añadiendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Los discípulos, hermanos, tomaron en serio las palabras de Cristo. Los discípulos entendieron que el reino de Dios tenía y debía que ser lo más importante en sus vidas. Y literalmente vieron como basura cualquier otra cosa. Ahora yo le quiero preguntar a usted, en la escala de valores que usted tiene, ¿qué lugar ocupa su familia en relación con Dios? ¿Qué lugar ocupa su trabajo en relación con Dios? ¿Qué lugar ocupa sus amistades en relación con Dios? ¿Qué lugar ocupa sus actividades en relación con Dios? Y hermano, si usted lee bien esta parábola, tendrá que aceptar que usted y yo tendríamos que hacer ajustes bastante importantes en la manera en la cual nosotros vivimos. Porque honestamente y sinceramente estoy yo bastante seguro que no corresponde lo que Jesús nos está pidiendo con lo que nosotros hacemos. La verdad y la realidad es que el reino de Dios no está en nuestra mente. En nuestra mente está el día a día. En nuestra mente está la preocupación por el sostenimiento de nuestras familias. En nuestra mente está la preocupación por terminar las tareas o los trabajos que nos asignaron en el lugar en el cual nosotros laboramos. En nuestra mente está algún proyecto que nosotros tenemos para el próximo año en nuestros negocios o a lo mejor en nuestras casas. En nuestra mente nos está quizás quitando un poco de preocupación las situaciones que estamos viviendo en nuestra familia, lo que están pasando nuestros hijos, lo que necesitan nuestros hijos.
Honestamente, eso es lo que ocupa nuestra mente. Y no solamente nuestra mente, ocupa también nuestro tiempo. Nuestro tiempo está allí, nuestro esfuerzo está allí, pero el reino no está presente siempre en nosotros. No estamos pensando en cómo le voy a compartir a una persona. No estamos pensando en que tenemos que estar orando por alguien. No estamos pensando en la manera en la cual podemos ayudar a alguien. No digo que no lo hagamos totalmente, pero sí creo que no es lo que ocupa principalmente nuestra atención ni nuestro tiempo. Y Jesús nos está llamando la atención aquí. Y nos está diciendo, es que el reino de Dios tiene que ser lo más valioso en tu vida. Ninguna otra cosa más. Y eso no quiere decir que menosprecies a tu familia. Eso no quiere decir que dejes de trabajar. Eso no quiere decir que no puedas establecer algunas metas u objetivos en tu vida. Claro que lo podemos hacer. Pero ojo, siempre todo esto tendría que estar bajo el examen de los propósitos de Dios. Por eso en Santiago nosotros encontramos cómo les llama la atención a aquellos que dicen mañana iremos y traficaremos y negociaremos y haremos esto, y luego les dice, en lugar de eso debieran de decir, si el Señor quiere. Es decir, Dios tiene la agenda, no nosotros. Dios nos marca las pautas y los tiempos de lo que nosotros tenemos que hacer, porque no se trata de lo que yo deseo o de lo que yo quiero, sino de lo que Dios desea y anhela que yo haga para cumplir el propósito por el cual Dios me puso aquí en la tierra. Y Dios nos puso aquí en la tierra para extender su reino. Vivimos por Él y para Él, así lo decía el apóstol Pablo. Pero a veces no tomamos conciencia de que nos movemos por Él y para Él, que vivimos por Él y para Él, que nuestras vidas deben de estar orientadas hacia lo que Él desea y lo que Él quiere. ¿Cuánto estamos dando? Es claro que Jesús habla acerca de que el reino debe de ser la prioridad y debiera de ser lo más valioso. Pero yo ahora me pregunto, ¿cuánto nosotros estamos dando? ¿Somos apasionados por Cristo? ¿De veras nuestra pasión es el Señor? ¿Nuestra pasión es Jesucristo? ¿Damos todo nuestro tiempo pensando en función a Cristo? ¿Damos todos nuestros recursos, nuestros talentos, nuestra obediencia a Cristo? El reino, para que avance, hermanos, para que avance, el reino tiene que ser prioridad. Para que avance tiene que ser prioridad. Es lo que Jesús está diciendo. Sí, habló acerca de que los pequeños comienzos pues se dan y que alguien tiene que estar dispuesto a darlos. Pero a veces no queremos hacer ni las pequeñas cosas. ¿Cómo el reino se va a extender y va a crecer si las tareas asignadas no las queremos cumplir? Si las actividades que nos corresponden llevar a cabo no las queremos hacer. Si estamos desmotivados, si a veces no queremos prestar atención porque sabemos que tenemos que hacer algunas cosas, pero a lo mejor simplemente estamos cansados. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde te has cansado? No en el reino. Te has cansado buscando tus cosas y haciendo tus cosas. Por eso Jesús decía, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y decía también, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. La vida cristiana, hermanos, la vida cristiana es de acción y es de trabajo. Y es de descanso, es paradójico. Porque en la medida en que nosotros hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, es en la misma medida en la cual nuestra alma encuentra descanso.
¿Por qué nos sentimos agotados y cansados? Porque estamos haciendo cosas para lo cual nosotros no hemos sido diseñados. Hace algunos años yo leía una instrucción y leía un libro de Watchman Nee y hablaba acerca de los propósitos que tenemos en la vida. Y él, para ilustrar cómo a veces nosotros nos perdemos en las cosas que no teníamos que hacer y cómo podemos hasta ser lastimados por estar haciendo cosas que no deberíamos de hacer, ponía una ilustración a través de un instrumento musical y hablaba de la guitarra. Y él decía, una guitarra tiene 6 cuerdas. Regularmente, pues la sexta es la más grave y la más delgada es la primera y es la más aguda. Dice, si se rompe una cuerda, por ejemplo, se me rompe una primera, yo puedo utilizar una segunda como primera. Lo único que tengo que hacer es tensionarla más. La tensiono más y me puede llegar a dar el sonido. Pero el detalle es que llegará el momento en el cual, como está sometida a una tensión para la cual ella no fue creada, entonces esta cuerda se va a reventar. Y lo mismo pasa con nosotros. Fuimos diseñados con un propósito. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que nosotros andemos en ellas. Pero en lugar de andar haciendo lo que Dios demanda de nosotros, andamos haciendo lo que a nosotros nos parece que es mejor. ¿Y cuál es la consecuencia? Que como yo no fui diseñado para hacer lo que yo creo que debiera de estar haciendo, tarde o temprano voy a tronar. Y así es que truenan las familias. Y así es como tronamos en la parte física, porque nos la pasamos solamente trabajando y creemos que el trabajo, en lugar de ser un medio, es un fin. Y así es como tronamos en nuestra vida espiritual, porque la descuidamos totalmente y nos enfocamos en otras cosas más. Y así es como incurrimos en graves pecados que destrozan nuestra vida y la vida de nuestra familia, porque no hemos hecho de nuestra vida las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios no es prioridad. El reino no es prioridad, pero estamos yendo en contra de nuestro propio diseño y tarde o temprano lo vamos a tener que sufrir. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar, hermanos? Paradójicamente, Jesús dice que cuando nosotros perdemos la vida, la ganamos. Y no hemos entendido esa paradoja. Cuando perdemos en Cristo algunas cosas, ganamos otras. Y son las más valiosas y son las más importantes. ¿Cuánto vale para ti el reino? ¿Qué no has querido dar? Que es la tercera pregunta. ¿Qué no has querido dar? ¿Tu comodidad y tus relaciones? Así le pasó a algunas personas. En Mateo capítulo número 8, versículos 18 al 22, se nos dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Les he citado por lo menos 4 pasajes en los cuales Jesús no se anda con cosas. Les he citado pasajes en los cuales Jesús no tiene empacho ni ningún cuidado en confrontar a la gente y decirles la verdad. O como dicen los chavos, la mera neta. Y les cae con la mera neta y les dice, mira, tú quieres seguirme, tienes que saber,
Tienes que entender que vas a perder ciertas comodidades. Les aclara eso. El día de hoy no queremos predicar de eso, porque decimos entonces mucha gente no va a querer venir. Al contrario, el día de hoy acentuamos lo otro y decimos, si vienes a Cristo vas a tener comodidades. Si vienes a Cristo vas a prosperar económicamente y materialmente. Si vienes a Cristo, entonces todo se va a solucionar. Bueno, Cristo, por lo menos en mensajes directos que Él da, y hemos estado viendo todas las enseñanzas de Cristo, pues se aleja mucho de esta clase de mensajes que algunas personas han popularizado y han entronizado en el mundo evangélico. No, hermanos. Jesús llama a que salgamos de nuestra comodidad. Jesús llama a que establezcamos como relación primera la relación que tenemos con Dios y no la relación que tenemos con las otras personas. Hermanos, son palabras de Cristo. Son palabras de Cristo. ¿Dónde las metemos? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las escondemos? ¿Qué podemos hacer con ellas? Vea lo que sigue diciendo Jesús también en el Evangelio de Mateo. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, era claro lo que Jesús le estaba diciendo, Tampoco era alegoría. Por eso el joven se fue, porque sabía que iba en serio. Jesús no le estaba diciendo a él, en ese momento, no le estaba diciendo, no, pues sé un poquito más generoso, ayúdale un poquito a la gente. Pues da, porque tú tienes mucho. No, Jesús le está diciendo literalmente y directamente, ¿sabes qué? ¿Quieres ser perfecto? Haz una cosa, vende todo lo que tienes. Repártalo entre los pobres y ven y sígueme. Y si Jesús le hiciera esa invitación a usted o a mí en este momento, ¿qué haríamos? Diríamos, descubrimos la gran perla. Diríamos, hemos encontrado el gran tesoro. Vamos a venderlo todo y vamos a comprar aquello que vale más. Pero yo creo que muchas veces reaccionamos de una manera similar a la cual reacciona este joven. Nos entristecemos y nos vamos. Nos entristecemos y decimos, pues lo otro sí, o sea, si se trata de, pues no decir malas palabras, no digo malas palabras. Si se trata de venir el domingo, pues vengo el domingo. Pero eso de que vende todo, ¿nos atreveríamos a hacerlo? ¿Quién sabe, hermanos? Porque el reino, franca y honestamente, el reino no es para algunos de nosotros, no es prioridad. El reino no es prioridad. El reino no es tan valioso. Nada más que una cosa tenemos que tener muy en claro. Aunque nosotros asignemos un valor menor al reino de Dios, el reino es valioso en sí mismo. El reino es valioso en sí mismo.
No importa si en tu escala de valores tú lo pones en el quinto o en el sexto lugar. Escucha bien, no hay nada en el mundo que sea más valioso que el reino de Dios. Nada, absolutamente nada. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando y nos está diciendo. No hay nada más valioso que el reino de Dios. Y podemos nosotros seguir poniéndolo en el sexto o en el séptimo lugar. Pero ¿saben qué? Finalmente, el reino de Dios sigue siendo lo más valioso. Vi una imagen que me pareció interesante cuando les iba a compartir en Facebook la introducción del mensaje. Y en la imagen había una calavera en una cueva en medio de muchos tesoros. Una persona que se quedó encerrada en la cueva, no salió antes del tiempo que debía de salir, porque quería más. Y queriendo más, se quedó sin nada y hasta perdió la vida. Mira, hermanos, me parece que Jesús es bastante claro en hacer esta clase de advertencias. El que quiere ganar su vida la perderá, y el que pierda la vida la ganará. Ahí está la paradoja. Muchos de nosotros estamos metidos en 1000 cosas, creyendo que ahí están los tesoros y queriendo sacar más y más y más tesoros de ese lugar. Pero ¿saben qué? A lo mejor terminaremos como esa calaca y terminaremos precisamente sin nada y muertos, porque no hemos priorizado de manera correcta. Hermanos, el reino de los cielos es valioso y nos debiera de dar gozo el haberlo encontrado. Lo hemos encontrado, hermanos. ¿Qué anda buscando usted? Ya encontró lo mejor, ya tiene lo mejor. ¿Qué anda buscando usted? Si ya ha probado, si ya ha buscado muchas veces y se ha dado cuenta que nada de ello le ha permitido sentirse pleno, satisfecho y completo. La razón por la cual hemos venido a Cristo es porque ya estábamos hastiados y cansados de toda la vida que nosotros llevábamos, y en Cristo encontramos la perla de gran precio. En Cristo encontramos nuestro gran tesoro, pero pasó el tiempo y se nos olvidó que Él vale y vale más que cualquier otra cosa. Y nos volvimos entonces a aganchar en otras cosas y empezamos otra vez a preocuparnos por otras cosas que no valen nada. Decía el profeta, dice, porque me han dejado a mí fuente de agua viva y han creado y cavado para ustedes cisternas rotas que no retienen nada. Dejamos a Dios, lo ponemos en tercero o en cuarto lugar y nosotros nos creamos nuestras propias ideas respecto a aquello que nos va a dar plenitud, y lo único que encontramos es hastío e insatisfacción. Hermanos, el reino de Dios tiene que ser lo primero. Y escuche bien, Jesús habló acerca de que no teníamos por qué temer si el reino de Dios era lo primero, porque todas las cosas Él las añade. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vienen por añadidura. Todas, hermano, todas vienen por añadidura. Pruebe eso, vea eso, involúcrese, trabaje, sirva. Porque el servicio es algo que quizás también no hemos querido dar. No hemos querido servir. El profeta Malaquías le llamó la atención poderosamente al pueblo de Israel. De hecho, toda la escritura de Malaquías son denuncias que hace el profeta contra el pueblo. Y una de ellas, él les dice,
ustedes han dicho que de qué vale servir a Dios. Ustedes han dicho esto. Es interesante cómo en Malaquías usted puede ver preguntas que hace Dios a través de Malaquías y respuestas que hacen los sinvergüenzas del pueblo. Dios ponía el dedo en la llaga y les decía, ustedes han dicho que servir no sirve de nada. Y entonces ellos le respondían, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo hemos dicho esto? Así eran las respuestas. El profeta Malaquías les decía, ustedes me han robado. Y ellos le contestaban, ¿pero cuándo te hemos robado? ¿Cuándo? El profeta Malaquías les decía, ustedes han dicho cosas muy malas acerca de mí. Y el pueblo todavía les decía sin vergüenza, ¿cuándo, Señor? Yo nunca he dicho nada malo de ti. Hermanos, con nuestras acciones decimos muchas cosas. Y Jesús nos cuestiona. Si el reino es lo primero, ¿por qué tu tiempo no está en el reino? ¿Por qué no quieres hacer algunas cosas que tú sabes hacer, que tú puedes hacer, que pueden ser de bendición para otros? ¿Por qué? Hermanos, el reino tiene que ser prioridad. Es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Y entiendo entonces por qué, hermanos, la iglesia creció de manera sobrenatural en estos primeros 3 siglos. Porque los discípulos se lo tomaron en serio. Porque ellos dijeron, el reino es prioridad. Y Pablo fue a la cárcel y Pablo fue decapitado porque el reino era prioridad. Y Pedro fue crucificado porque el reino era prioridad. Y los demás discípulos murieron todos de manera violenta y en medio de una persecución porque el reino era prioridad. Es que ellos se tomaban en serio las cosas. Mire el libro de los Hechos, predicando en el templo y se les prohíbe predicar. ¿Y qué hacen? Juzguen ustedes si debemos nosotros obedecer a Dios o a los hombres, pero nosotros seguiremos hablando y predicando en el nombre de Jesús. Resultado, los azotaron, pero el reino era prioridad. Hoy nos dicen, no se congreguen. No te congregues, no vayas porque, híjole, hay que ser respetuosos con nuestras autoridades. Hoy nos dicen, no, en la escuela no se puede hablar de Dios. No hables de Dios en la escuela. No, hay que respetar que la escuela es laica. Hermanos, el reino es prioridad. El reino es prioridad y donde estamos tenemos que evidenciar que el reino es nuestra prioridad. Ahí estamos ganchados en el trabajo, trabajando quién sabe cuántas horas, no podemos separarnos de ahí. Cuando el reino es prioridad. Trabajando fines de semana, domingos, a todas horas. Cuando el reino es prioridad. Y son cosas que sí se pueden arreglar si queremos priorizar, hermanos. Porque a veces pedimos permiso para, no sé, irnos de vacaciones. Bueno, es que para vacaciones no tenemos, ¿verdad? Como decía un maestro, dice, no tengo ni para quedarme, mucho menos para irme. Entonces, no son para vacaciones, pero algún compromiso social. Lo arreglamos, lo acomodamos. Pero no podemos ajustar cuando se trata de la agenda del reino. Hermanos, es muy claras estos 3 versículos chiquitos. Jesús refuerza la idea de que tenemos que dar todo. Es dura la parábola, Las otras nos alentaron bastante porque decíamos, ay, pues mira, aunque haga poquitito, ¿no? Qué bien, ¿no? O sea, esto es útil para Dios. Y qué bonito que Dios nos alienta de esa manera
para que sepamos que los esfuerzos pequeños que nosotros hacemos van a tener un fruto y que somos parte de algo muy grande. Pero ahora Jesús, en estas parábolas, como que nos maltrata un poco. Y es muy claro y nos dice, tú tienes que darlo todo. Y hermano, de veras, debiéramos de darlo con alegría, porque a veces, lamentablemente, pareciera como que fuera algo muy malo. O sea, el reino de Dios, sacrificarnos por el reino, ay, qué dolor, qué pena, ay, qué lástima. ¿No decía Jesús que debiéramos de nosotros sentirnos bienaventurados y dichosos cuando por vuestra causa, o mi causa, decía, sean perseguidos? Es que hay muchos versículos de la Biblia que yo no sé dónde los dejamos, hermano. No sé por qué los hemos pasado por alto de esta manera. Pero tenemos que volver a la Escritura y tenemos que ver qué es lo que Dios nos dice. Y tenemos que ajustar nuestras vidas a lo que Él dice. Porque como le dije hace un momento, el reino es valioso en sí mismo. Si usted no le asigna el valor, eso no le quita el valor al reino. Es valioso. Vamos a orar. No estoy enojado, hermanos, los quiero mucho. Les amo bastante. Pero quiero ser muy enfático en la manera en la que se lo digo, porque se requiere ser enfático en esto. Porque es algo radical lo que Jesús está pidiendo. Y si yo se lo digo así como suavecito y como que medio escondidito, entonces no se va a lograr el efecto que quiere Jesús a través de la parábola. En la parábola Él dice que tenemos que darlo todo. Y es por eso que se lo digo así. Porque quiero que tome conciencia de que es todo, hermanos. No es un esfuercito más. No es, ay, sí tengo chance. No, es todo. El reino es prioridad. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que nos dé esa clase de valor para hacer de Él nuestra prioridad. Póngase de pie y vamos a hacer esta oración.